Heredé un edificio de apartamentos de mi abuelo y descubrí que una inquilina no había pagado el alquiler en 30 años. Subí hasta su puerta, furioso por los ingresos perdidos. «Revisa los antiguos libros de contabilidad de tu abuelo», me dijo con calma. «Busca mi nombre». Cuando lo hice, la verdad que encontré me heló la sangre. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, me encantaría saber desde dónde estás viendo este relato. Déjalo en los comentarios abajo y no olvides suscribirte para más historias asombrosas cada día. Ahora, déjame llevarte de vuelta al día en que pensé que resolvería mi mayor problema. La llamada del abogado de mi abuelo llegó un martes por la mañana que empezó como cualquier otro. Estaba sentado en mi pequeño apartamento bebiendo café instantáneo y tratando de averiguar cómo pagar el alquiler del próximo mes, cuando sonó el teléfono con una noticia que cambiaría mi vida para siempre. «Señor Fernández, soy Roberto Álvarez de Álvarez y Asociados. Llamo por el patrimonio de su abuelo». «¿Mi abuelo?», respondí confundido. «No he hablado con él en años. Entiendo que hubo un distanciamiento en la familia, pero usted figura como su único heredero. Falleció la semana pasada y le ha dejado su edificio de apartamentos». Casi derramo el café. Mi abuelo, Guillermo Fernández, había sido un empresario exitoso, pero nuestra familia se había distanciado cuando yo estaba en la universidad. Algo relacionado con las deudas de juego de mi padre y la negativa de mi abuelo a seguir rescatándolo. Yo había quedado en medio y elegí el lado de mi padre, una decisión que lamenté, ya que la adicción de papá destruyó nuestra familia. ¿Un edificio de apartamentos? Sí, un edificio de 6 unidades en el barrio del Río. Ha sido su principal fuente de ingresos durante los últimos 30 años. Hay algunos papeles que debe firmar y necesito informarle sobre la situación de la gestión de la propiedad. 2 días después, me encontré frente a un hermoso edificio de ladrillo en uno de los barrios más deseados de la ciudad. Tenía 4 pisos, con elegantes ventanales salientes y un jardín bien cuidado. Incluso con mis limitados conocimientos en bienes raíces podía ver que era una propiedad valiosa. «Señor Fernández». Una mujer de unos 50 años se acercó con una carpeta y una expresión estresada. «Soy Linda Benítez, la administradora de la propiedad. He estado manejando las operaciones diarias para su abuelo». «Encantado de conocerla, Linda. Debo admitir que no sé nada sobre gestión de propiedades». «No hay problema. Podemos trabajar juntos, pero hay algunas cosas que debes saber de inmediato». La expresión de Linda se volvió preocupada. «El edificio ha estado perdiendo dinero durante años y hay una situación particular que ha sido problemática». «¿Qué tipo de situación?» «Hay una inquilina en el ático, el apartamento 4B. Su nombre es Paula Hernández. Ha vivido allí durante 30 años y no ha pagado el alquiler ni una sola vez en todo ese tiempo». La miré incrédulo. ¿30 años sin pagar? ¿Por qué no la han desalojado? Su abuelo siempre se negó a discutirlo. Cada vez que lo mencionaba solo decía, «Paula se queda», y cambiaba de tema. He intentado investigar, pero no hay contrato de arrendamiento en los archivos, ni documentación que explique el arreglo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Linda consultó su carpeta. El ático es nuestra unidad más grande. A tasas de mercado actuales, debería alquilarse por unos $3.500 al mes. En 30 años, eso suma más de $1 millón en ingresos perdidos. Mi mente dio vueltas. $1 millón. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Y estaba allí, sin cobrar, porque una mujer vivía gratis en mi edificio. ¿Cómo es ella, esta Paula? Mayor, probablemente en sus 70. Muy reservada, se mantiene apartada. Es educada cuando la veo, pero nunca explica la situación del alquiler. Solo dice que fue un arreglo con el señor Fernández y lo deja ahí. Bueno, no es un arreglo conmigo, dije con firmeza. Necesito hablar con ella de inmediato. Linda pareció incómoda. Señor Fernández, debo advertirle. Su abuelo era muy protector con ella. Dejó instrucciones específicas de que nunca se la molestara ni acosara. Mi abuelo ha muerto y yo estoy ahogado en préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito. No puedo permitirme que alguien viva en un apartamento de $1 millón gratis solo por un viejo arreglo. Esa tarde, subí las escaleras al 4º piso, con la ira creciendo a cada paso. El ático tenía una hermosa puerta de roble con una placa de bronce que decía P. Hernández.
Golpeé con firmeza. Un momento. Vino una voz desde dentro. Culta, calmada, con un leve ronquido de la edad. La puerta se abrió revelando a una mujer probablemente en sus 70, con cabello plateado recogido en un elegante moño y ojos azules inteligentes detrás de gafas de montura metálica. Vestía de manera sencilla pero con buen gusto, con un cardigan y pantalones que hablaban de una elegancia discreta. «Debes ser Carlos», dijo antes de que pudiera presentarme. «Te pareces exactamente a tu abuelo cuando tenía tu edad». «Señorita Hernández, estoy aquí para discutir su situación de alquiler». «Supuse que lo estarías. Por favor, pasa». El apartamento era impresionante. Techos altos, pisos de madera dura y grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran modestos pero elegantes. Piezas antiguas bien cuidadas, estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero y obras de arte que sugerían un gusto refinado más que una colección costosa. «¿Puedo ofrecerte un té?», preguntó Paula, como si esto fuera una visita social y no un aviso de desalojo. «No, gracias, señorita Hernández. Iré al grano. He heredado este edificio y descubrí que no ha pagado alquiler en 30 años. Necesito que empiece a pagar la tarifa de mercado de inmediato o que desocupe el lugar». Paula asintió con calma, acomodándose en un sillón orejero y señalándome que me sentara frente a ella. «Entiendo tu posición, Carlos. Has heredado una propiedad y desde tu perspectiva, soy una aprovechada que se beneficia de la generosidad de tu familia. Eso es exactamente lo que es. Antes de que tomes decisiones finales, me gustaría que hicieras algo por mí. Baja al sótano de almacenamiento y revisa los antiguos libros de contabilidad de tu abuelo. Busca mi nombre, Paula Hernández, y cuando lo encuentres, lee las entradas con atención. ¿Por qué estaría su nombre en los libros de contabilidad de mi abuelo? Porque hace 30 años, tu abuelo y yo teníamos un arreglo comercial, un arreglo que creo que encontrarás bastante revelador». «¿Qué tipo de arreglo?». Sonrió con tristeza. «El tipo que salvó el negocio de tu abuelo y construyó la fortuna de tu familia. El tipo que hizo posible que heredaras este edificio en primer lugar». «No entiendo». «Lo entenderás. Revisa los libros, Carlos. Busca entradas de 1993 y, cuando las encuentres, regresa y hablaremos». Salí del apartamento de Paula más confundido que enojado. Su confianza calmada me había desconcertado. No actuaba como alguien atrapado en una estafa. Actuaba como alguien con todo el derecho a estar allí. El sótano de almacenamiento era un laberinto de cajas, muebles viejos y archivadores. Me tomó 2 horas encontrar las cajas etiquetadas como registros comerciales de 1990 a 1995. Dentro había docenas de libros encuadernados en cuero, cada uno lleno con la meticulosa caligrafía de mi abuelo. Empecé con 1993, pasando páginas de ingresos y gastos, pagos de alquiler y costos de mantenimiento. Mi abuelo había sido increíblemente detallista, registrando cada transacción hasta el último centavo. Fue en la página 127 del libro de julio de 1993 donde encontré la primera mención a Paula Hernández. 15 de julio de 1993. Préstamo de emergencia de P.S. Hernández. $250.000. Términos: sin intereses, sin calendario de reembolso. Garantía: ninguna requerida. Miré la entrada, leyéndola 3 veces para asegurarme de entender. $250.000 sin intereses y sin calendario de pago. En 1993 era una suma enorme. Seguí leyendo, encontrando más entradas en los meses siguientes. 3 de agosto de 1993. Préstamo adicional de P. Hernández. $150.000. Mismos términos que el anterior. 12 de septiembre de 1993. Cuota final de préstamo de P. Hernández, $100.000. Total prestado, $500.000. $500.000. Paula Hernández le había prestado a mi abuelo $500.000 en 1993 sin intereses y aparentemente sin obligación de reembolso. ¿Pero por qué? ¿Y para qué necesitaba mi abuelo el dinero? Encontré la respuesta en un libro separado etiquetado como Gestión de Crisis 1993. Las entradas pintaban un cuadro de un negocio al borde del colapso. La empresa de construcción de mi abuelo había sufrido una serie de desastres.
Un cliente importante había incumplido pagos. Una demanda había agotado sus reservas de efectivo, y el banco amenazaba con embargar todas sus propiedades, incluido el edificio de apartamentos. 30 de junio de 1993, aviso del banco. Procedimientos de embargo comienzan el 31 de julio a menos que se haga un pago de $400.000. 1 de julio de 1993, todos los activos en riesgo. Quiebra de la empresa inminente. 14 de julio de 1993, P. Hernández ofrece ayuda. Milagro. Me recosté en el sótano polvoriento, tratando de procesar lo que leía. En 1993, el negocio de mi abuelo estaba fallando, y Paula Hernández había aparecido como un ángel, ofreciendo suficiente dinero para salvar todo. Pero aún no entendía la conexión. ¿Cómo supo de sus problemas? ¿Por qué estaba dispuesta a prestar una suma tan enorme sin garantía de devolución? Seguí buscando en los libros más información sobre Paula. Lo que encontré fue una serie de entradas que me helaron la sangre. 20 de julio de 1993. Acuerdo con P. Hernández finalizado. Términos del préstamo: $500.000 sin intereses. Reembolso: ninguno requerido. Condición: residencia vitalicia en el apartamento 4B, sin cobro de alquiler. 21 de julio de 1993. P. Hernández se muda a 4B, primer día del nuevo arreglo. 22 de julio de 1993. Pago al banco realizado. Embargo evitado. Negocio salvado. Encontré una carpeta manila escondida detrás de los libros etiquetada como P. Hernández privado. Dentro había fotocopias de documentos legales. Y lo que leí allí me hizo comprender el alcance completo de lo sucedido. Paula Hernández no había sido solo una buena samaritana con bolsillos profundos. Había sido una brillante banquera de inversiones que había hecho una fortuna en el auge bursátil de principios de los 90. A los 42 años, era una de las mujeres más exitosas en el mundo financiero. Los documentos contaban una historia que me dejó sin aliento. Paula buscaba oportunidades de inversión cuando se enteró de la situación de mi abuelo a través de un contacto comercial mutuo, pero en lugar de tratarlo como una transacción típica, lo estructuró de manera inédita. El acuerdo de préstamo era único en su clase. Paula le dio a mi abuelo $500.000 con una sola condición: que se le permitiera vivir en el ático por el resto de su vida sin pagar alquiler. Ningún otro término, ningún calendario de pago, ningún interés. Pero había más. Una nota manuscrita de mi abuelo fechada el 15 de julio de 1993. Paula Hernández no solo está salvando mi negocio, está salvando el futuro de mi familia. Sin su intervención, lo perderíamos todo. El apartamento es un precio pequeño por el regalo que nos da. Nunca olvidaré esta bondad y me aseguraré de que su generosidad sea honrada mientras viva. Me quedé en ese sótano otra hora, leyendo entradas de años posteriores. Descubrí que el préstamo de $500.000 de Paula había salvado el negocio de mi abuelo. En 2 años, no solo se recuperó, sino que expandió, usando el espacio que el dinero de Paula proporcionó para asegurar nuevos contratos y crecer su empresa. Para 1995, el negocio valía más de 2 millones. Para 2000, 5 millones. Cuando mi abuelo lo vendió en 2005, recibió 12 millones. Todo gracias a que Paula Hernández creyó en él cuando nadie más lo hizo. El edificio de apartamentos que heredé, la vida cómoda que disfrutó mi familia, la capacidad de mi abuelo para enviarme a la universidad antes de nuestra ruptura. Todo existía por la extraordinaria generosidad de Paula. Y yo había subido a su apartamento planeando desalojarla. Subí las escaleras al 4º piso con un sentimiento muy diferente al de esa mañana. Cuando Paula abrió la puerta, miró mi rostro y asintió con conocimiento. «¿Encontraste los libros?» «Paula, yo no tenía idea. Lo siento mucho. Pasa, Carlos. Creo que es hora de que tengamos una conversación adecuada». Esta vez, acepté su oferta de té, sentándome en su elegante sala mientras lo preparaba con la eficiencia calmada de alguien que había esperado este momento por mucho tiempo. «Salvaste el negocio de mi abuelo», dije cuando regresó con el servicio de té. «Hice una inversión», corrigió con gentileza. «Una que rindió frutos generosos para tu familia. Pero nunca pediste el dinero de vuelta. $500,000 y simplemente se lo diste».
Paula se acomodó en su sillón con ojos pensativos. Carlos, en 1993 tenía 42 años y valía unos 8 millones. Tenía más dinero del que sabía qué hacer, pero también estaba profundamente sola. Había pasado 20 años construyendo una carrera en el mundo financiero y había sacrificado todo lo demás por el éxito. ¿Por qué ayudar a mi abuelo? Porque cuando conocí a Guillermo, vi algo que había perdido: integridad. Era un buen hombre que había construido un negocio honesto, que empleaba a docenas de personas, que se preocupaba más por hacer lo correcto con sus trabajadores que por maximizar ganancias. Cuando supe que estaba en problemas, vi una oportunidad de usar mi dinero para algo significativo. Pero el arreglo del apartamento fue idea mía, dijo Paula con firmeza. No quería que tu abuelo se sintiera en deuda conmigo. No quería que pasara el resto de su vida tratando de devolver dinero que no necesitaba, así que lo estructuré como un intercambio. Mi dinero por un lugar donde vivir. Pero podrías haberte permitido cualquier apartamento en la ciudad. Paula sonrió. Podría, pero no quería cualquier apartamento, Carlos. Quería un hogar. Quería ser parte de una comunidad, tener vecinos, sentir que pertenecía a algún lugar. Este edificio me dio eso. ¿Has sido feliz aquí? Más feliz de lo que fui en mi ático en un barrio elegante. Tu abuelo se convirtió en un padre para mí. Los otros inquilinos se volvieron mis amigos. Este lugar me dio la familia que nunca tuve. Sentí lágrimas brotando en mis ojos. Paula, vine aquí para desalojarte. Estaba enojado por los ingresos perdidos de alquiler. No tenía idea de lo que habías hecho por mi familia. Por supuesto que no. Guillermo era un hombre reservado y honró mi petición de mantener nuestro arreglo confidencial. Nunca quise reconocimiento ni gratitud, solo quería un hogar. Pero el dinero que renunciaste nunca fue dinero que necesitara, Carlos. He vivido cómodamente de mis inversiones durante 30 años. En la siguiente hora, Paula me contó más sobre su vida en el edificio. Había ayudado discretamente a otros inquilinos a lo largo de los años, pagando facturas médicas de la señora Arias en el 2A, cuando no podía costear su tratamiento contra el cáncer, cubriendo el alquiler de la joven familia en el 1B cuando el padre perdió su empleo, financiando la universidad del adolescente en el 3A, cuyos padres no podían pagarla. Has estado cuidando de todos, dije asombrado. Este edificio me ha cuidado durante 30 años. Parecía justo devolver el favor. Paula, no sé cómo disculparme por lo que dije antes. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste por mi familia. No necesitas hacer ninguna de las dos cosas, dijo con gentileza. Pero tengo una petición. Cualquier cosa. Tu abuelo te dejó este edificio porque creía que tenías el carácter para honrar los compromisos que él hizo. Te pido que me dejes terminar mi vida aquí, en el hogar que he amado por 30 años. Por supuesto, Paula, por supuesto. Este es tu hogar, siempre lo será. Gracias, Carlos. Eso significa más para mí de lo que imaginas. Mientras me preparaba para irme, Paula me acompañó a la puerta. Hay algo más que debes saber, dijo. Tu abuelo dejó instrucciones detalladas sobre la gestión del edificio. Quería que entendieras no solo el lado comercial, sino el humano. Este edificio no es solo una inversión, es una comunidad. ¿Qué quieres decir? Busca en el cajón de su escritorio cuando llegues a casa. Hay una carta que escribió para ti explicando su filosofía sobre ser propietario. Creo que la encontrarás reveladora. Esa noche encontré la carta que Paula mencionó. En la cuidadosa caligrafía de mi abuelo decía: Carlos, has heredado no solo un edificio, sino una responsabilidad hacia las personas que lo llaman hogar. Ser propietario no se trata solo de cobrar alquiler. Se trata de proporcionar refugio, seguridad y dignidad a las familias que confían en ti con su necesidad más básica. Paula Hernández salvó a nuestra familia cuando no teníamos a dónde más recurrir. No pidió nada a cambio excepto un lugar donde pertenecer. Honra ese arreglo, no solo porque es legalmente vinculante, sino porque es moralmente correcto. Ella nos dio todo lo que tenemos. Pero más que eso, aprende de su ejemplo. Usa este edificio para construir comunidad, no solo riqueza. Los inquilinos no son solo fuentes de ingresos, son vecinos, y los vecinos se cuidan mutuamente. Espero que seas el tipo de propietario que intenté ser y el tipo de persona que Paula me enseñó a ser.
El dinero va y viene, pero las relaciones que construimos y la bondad que mostramos, eso es lo que perdura. Tu abuelo, Guillermo Fernández. Doblé la carta con cuidado, entendiendo finalmente el peso completo de lo que había heredado. No era solo un edificio, era un legado de compasión y comunidad que mi abuelo y Paula habían construido juntos. En los meses siguientes, me entregué a aprender todo sobre la gestión de propiedades, pero con una filosofía muy diferente a la que había empezado. En lugar de enfocarme solo en maximizar ganancias, seguí el ejemplo de mi abuelo y la guía de Paula. Cuando la señora Arias, en el 2A, necesitaba una nueva unidad de aire acondicionado pero no podía pagarla, la instalé y distribuí el costo en sus pagos de alquiler sin intereses. Cuando la joven familia en el 1B tuvo su segundo bebé y necesitaba más espacio, les ayudé a mudarse a una unidad más grande en un edificio hermano que descubrí que mi abuelo poseía, manteniendo su alquiler igual. Paula se convirtió en mi asesora no oficial, enseñándome sobre el delicado equilibrio entre dirigir un negocio y cuidar a las personas. Tenía décadas de experiencia en finanzas y naturaleza humana, y sus insights eran invaluables. El secreto, me dijo una tarde mientras revisábamos las finanzas del edificio, es entender que cuidar a las personas es buen negocio. Inquilinos felices se quedan más tiempo, cuidan mejor la propiedad y recomiendan a sus amigos. La bondad no es solo moralmente correcta, es financieramente inteligente. Tenía razón. Bajo la gestión compasiva de mi abuelo, el edificio tenía casi cero rotación. Los inquilinos se quedaban por años, incluso décadas, creando un flujo de ingresos estable que compensaba con creces las ocasionales concesiones o reparaciones. 6 meses después de heredar el edificio, hice un descubrimiento que me dejó atónito aún más que la revelación original sobre el préstamo de Paula. Mientras organizaba los papeles de mi abuelo, encontré una carpeta etiquetada P. Hernández en curso. Dentro había registros mostrando que Paula había contribuido discretamente al mantenimiento y mejoras del edificio durante 30 años. Techo nuevo en 1998. Paula pagó la mitad. Modernización del ascensor en 2005. Paula cubrió todo el costo. Actualización del sistema de calefacción en 2010. Nuevamente, dinero de Paula. Cuando la confronté al respecto, simplemente se encogió de hombros. Es mi hogar, Carlos. Cuando amas tu hogar, lo cuidas, pero has gastado cientos de miles de dólares en mejoras. Y he vivido en un edificio hermoso y bien mantenido por 30 años. Valía cada centavo. Paula, has estado subsidiando este edificio, no viviendo de él. He contribuido lo que podía permitirme, al igual que todos los demás. Un año después de heredar el edificio, recibí una oferta de una empresa desarrolladora para comprar la propiedad por $15 millones. Querían demolerlo y construir condominios de lujo. Era más dinero del que jamás había soñado tener. Llevé la oferta a Paula, esperando que se devastara ante la idea de perder su hogar. En cambio, sonrió. Felicidades, Carlos. Es una cantidad que cambia la vida. No la aceptaré. ¿Por qué no? Porque este edificio no es solo una inversión. Es una comunidad. Es el hogar de la señora Arias, de los Jiménez y el tuyo. No puedo destruirlo por dinero. Los ojos de Paula se llenaron de lágrimas. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Aprendí de los mejores maestros. 2 años después, había transformado mi enfoque en la gestión de propiedades en un pequeño negocio. Ahora administraba 5 edificios, todos con la misma filosofía que mi abuelo y Paula me habían enseñado. Que ser propietario era más que cobrar alquiler. Paula se había convertido en mi socia de negocios en todo menos en nombre. Su astucia financiera y el enfoque compasivo de mi abuelo crearon un estilo de gestión que era tanto rentable como humano. ¿Sabes?, dijo una noche mientras nos sentábamos en su apartamento revisando planes para renovar otro edificio que había comprado. Nunca esperé que mi jubilación fuera tan satisfactoria. ¿Qué quieres decir? Cuando dejé el mundo financiero, pensé que había terminado con los negocios. Pensé que viviría en silencio y leería libros. Pero trabajar contigo, ayudando a construir algo significativo, me ha dado propósito de nuevo. Me has dado más que propósito, Paula. Me has dado una vocación. Nos hemos dado una segunda oportunidad mutuamente, dijo. En el 3er aniversario de heredar el edificio, organicé una fiesta para todos los inquilinos.
Mientras miraba alrededor a las familias que habían hecho de este lugar su hogar, a Paula sosteniendo al nuevo nieto de la señora Arias, a los adolescentes del 3A que ahora estaban en la universidad gracias a las becas discretas de Paula, me di cuenta de que había heredado algo mucho más valioso que bienes raíces. Había heredado un legado de bondad, un modelo de cómo los negocios pueden servir a la humanidad en lugar de explotarla, y un recordatorio de que las inversiones más importantes que hacemos son en los demás. Paula salvó el negocio de mi abuelo con su dinero, pero salvó mi alma con su ejemplo. Me mostró que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y las comunidades que construimos. La mujer a la que una vez planeé desalojar se había convertido en mi mentora, mi socia de negocios y lo más cercano a una familia que me quedaba. Y cada mes, cuando no le cobraba alquiler, recordaba que algunas deudas nunca pueden pagarse, solo pueden honrarse a través de cómo elegimos vivir nuestras vidas. Una historia absolutamente poderosa sobre generosidad oculta, el verdadero significado de la riqueza y cómo los actos de bondad pueden resonar a través de generaciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia de gratitud inesperada, benefactores silenciosos y el poder de la compasión en los negocios te conmovió, por favor dale like y suscríbete para más relatos increíbles sobre los héroes ocultos que moldean nuestras vidas. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna subida. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.